Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí de nuevo. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día genial, o al menos, que este vídeo lo mejore un poquito. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, los finales de las series turcas. Pero no cualquier final, no. Hoy vamos a hablar de esos finales que te dejan con la boca abierta, que te hacen cuestionarte todo lo que creías saber, esos finales que, seamos honestos, a veces son un poco, ¿cómo decirlo?, ¿locos? Sí, locos es la palabra. Vamos a explorar esos finales que no te esperabas, que te sorprendieron, que te hicieron gritarle a la pantalla y sobre todo, esos finales que te hicieron amar aún más la serie. Así que prepárense para spoilers, porque hoy vamos a destripar algunos de los finales más impactantes de las series turcas que han causado furor. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Subo contenido variado sobre series, películas, viajes y un poquito de mi vida. Así que únete a esta pequeña familia. Ahora sí, vamos a empezar. Para arrancar este recorrido por los finales más inesperados, vamos a hablar de una serie que conquistó corazones y pantallas, Kara Sevda o Amor Eterno. Esta serie nos mantuvo pegados al sillón con su historia de amor prohibido entre Kemal y Nihan, enfrentando obstáculos prácticamente insuperables. Pero, madre mía, qué final. Después de tanta lucha, tantas idas y venidas, tanto sufrimiento. ¿Kemal muere? En una explosión. Sí, amigos, así como lo oyen. Justo cuando pensábamos que iban a tener su final feliz, ¡boom!, adiós Kemal. Y Nihan, embarazada, criando a su hija sola. Un final agridulce para ser suaves. Muchos fans quedaron devastados, sintiendo que después de tanto sufrimiento, se merecían un final feliz de verdad. Pero, ¿no es eso lo que a veces hace a una serie memorable? El dolor, la sorpresa, la angustia. Todo eso te engancha y te hace recordarla por mucho tiempo. Kara Sevda es un claro ejemplo de cómo un final inesperado puede elevar una serie a la categoría de leyenda. Durante 2 temporadas, vimos a Kemal y Nihan desafiar a la sociedad, a sus familias, a sus propios miedos para estar juntos. El poderoso y maquiavélico Emir Kozcuoglu se interponía constantemente, urdiendo planes para separarlos y mantener a Nihan atrapada en un matrimonio infeliz. La tensión era palpable en cada episodio, y la esperanza de un futuro para Kemal y Nihan era lo que mantenía a la audiencia fiel. Pero la serie no se anduvo con rodeos al mostrar la crueldad de la vida y la fragilidad del amor. La muerte de Kemal, un ingeniero idealista y luchador por la justicia, a manos de Emir, en un acto final desesperado para proteger a Nihan y a su hija Deniz, fue un golpe bajo para el espectador. La explosión resonó no solo en la pantalla, sino en los corazones de millones de personas. El final agridulce con Nihan criando a Deniz y recordando a Kemal, sirve como un recordatorio de que el amor verdadero puede trascender la muerte, pero también que la felicidad puede ser efímera y cruelmente arrebatada. Kara Sevda nos enseña que a veces el amor no es suficiente para vencer al destino, y que las consecuencias de las acciones pueden ser devastadoras. La serie, con su final impactante, logró grabarse en la memoria colectiva, generando debates y emociones intensas mucho después de su emisión. Ahora, cambiemos de tercio y hablemos de otra serie que también dio mucho de qué hablar, Medcezir. Esta adaptación turca de la serie estadounidense de OC nos presentó la historia de Yaman, un joven de bajos recursos que encuentra una oportunidad para cambiar su vida. A lo largo de la serie vemos su romance con Mira, sus problemas familiares y sus luchas por encajar en un mundo diferente. Pero el final, el final. Mira, después de haber superado una enfermedad grave, parece recaer justo cuando todo está perfecto. Nos dejan con la duda, con la incertidumbre de si realmente se va a recuperar o no, un final abierto que dio pie a muchas teorías y debates entre los fans. Algunos lo amaron por su realismo, otros lo odiaron por no darles el cierre que esperaban. Pero, de nuevo, un final que no te deja indiferente. Medcezir se diferenciaba de otros dramas turcos por su enfoque más juvenil y su ambientación en un mundo de riqueza y privilegios. La serie exploraba temas como la identidad, la clase social y la búsqueda de la felicidad, pero también abordaba problemáticas reales como la enfermedad y la adicción. La relación entre Yaman y Mira era el corazón de la serie, un romance apasionado y complicado que superó obstáculos de todo tipo. Sin embargo, el final de Medcezir optó por la ambigüedad,
dejando al espectador la tarea de imaginar el futuro de los protagonistas. La recaída de Mira en su enfermedad, justo cuando parecía que finalmente podrían disfrutar de una vida plena y feliz, fue un golpe inesperado. La serie evitó un final predecible y optó por un final que invita a la reflexión. ¿Logrará Mira superar esta nueva crisis? ¿Podrán Yaman y Mira construir el futuro que siempre han deseado? La incertidumbre es la clave de este final, un final que desafía las convenciones del género y que, aunque frustrante para algunos, resulta profundamente conmovedor para otros. Medcezir nos recuerda que la vida está llena de altibajos y que la felicidad nunca está garantizada, incluso cuando parece estar al alcance de la mano. El final abierto de la serie generó un sinfín de debates entre los fans, quienes compartieron sus propias interpretaciones y teorías sobre el destino de Yaman y Mira. Siguiendo con los finales que te dejan pensando, tenemos Ecel. Esta serie, llena de venganza, amor y traición, nos cuenta la historia de Homer, un hombre que es traicionado por sus amigos y su novia, y que regresa años después bajo una nueva identidad para vengarse. A lo largo de la serie vemos cómo la venganza lo consume, cómo lo cambia por completo. Pero al final, después de haber logrado su objetivo, después de haber desenmascarado a todos los culpables, Ecel se sacrifica. Se reencuentra con su hijo, pero poco después muere. Un final trágico, pero que, en cierto modo, tiene sentido dentro de la narrativa de la serie. La venganza nunca trae la felicidad completa, y Ecel lo aprende de la manera más dura. Ecel es una serie compleja y ambiciosa que explora las profundidades de la venganza y la redención. La transformación de Homer en Ecel es un viaje oscuro y tortuoso, marcado por la traición, la pérdida y el deseo de justicia. La serie presenta personajes complejos y moralmente ambiguos, cuyas acciones están impulsadas por el dolor, la ambición y el amor. El final de Ecel es un claro ejemplo de cómo la venganza puede consumir a una persona y dejarla vacía. A pesar de haber logrado su objetivo, Ecel no encuentra la paz ni la felicidad. Su muerte, aunque trágica, es una consecuencia lógica de sus acciones. La serie nos enseña que la venganza no es la respuesta y que la búsqueda de la justicia no siempre trae la satisfacción deseada. Ecel nos invita a reflexionar sobre el costo de la venganza y la importancia del perdón. El final de la serie, con la muerte de Ecel y su reencuentro con su hijo, deja un sabor amargo en la boca del espectador, pero también una valiosa lección sobre la naturaleza humana y las consecuencias de nuestras decisiones. La serie se consolida como una de las más importantes del panorama turco gracias a su guión inteligente, sus actuaciones impecables y su final impactante. Ahora, preparemos los pañuelos porque vamos a hablar de Binbir Gece o Las Mil y Una Noches. Esta serie, que fue un éxito rotundo en muchos países, nos presenta la historia de Sherazad, una arquitecta que necesita dinero desesperadamente para el tratamiento de su hijo enfermo de leucemia. Desesperada, pide ayuda a su jefe, Onur, quien le ofrece el dinero a cambio de una noche juntos. A partir de ahí se desarrolla una historia de amor complicada, llena de prejuicios y malentendidos. El final, afortunadamente, es un poco más feliz que los anteriores. Sherazad y Onur finalmente logran superar todos los obstáculos y formar una familia feliz. Pero no todo es perfecto, ya que tienen que seguir lidiando con los problemas del pasado y los desafíos del presente. Un final que, aunque tiene momentos de alegría, también tiene un toque de melancolía. Binbir Gece fue una serie innovadora que abordó temas tabúes y desafió las convenciones sociales. La propuesta indecente de Onur a Sherazad generó controversia, pero también abrió un debate sobre la ética, la moral y la desesperación. La serie exploró la lucha de Sherazad por mantener su dignidad y proteger a su hijo, así como la transformación de Onur, quien aprendió a valorar el amor y la compasión. El final de Binbir Gece es un respiro de esperanza en medio de la oscuridad. La reconciliación de Sherazad y Onur, después de superar numerosos obstáculos y malentendidos, es un momento de alegría para el espectador. Sin embargo, la serie no idealiza el futuro de la pareja. Reconoce que los problemas del pasado no desaparecen por completo, y que los desafíos del presente seguirán poniendo a prueba su amor. El final de Binbir Gece es un final realista y conmovedor, que celebra el amor y la familia, pero también reconoce la complejidad de la vida. La serie dejó una huella imborrable en la televisión turca y allanó el camino para otros dramas que abordaron temas controvertidos y desafiaron las normas sociales. Cambiando un poco el tono, hablemos de Mutesem YZYL o El siglo magnífico. Esta serie histórica,
que narra la vida del sultán Solimán el Magnífico y su relación con Hürrem Sultán, nos mantuvo enganchados con sus intrigas palaciegas, sus luchas por el poder y sus romances apasionados. El final, como era de esperar, no es precisamente un cuento de hadas. Vemos el declive del sultán Solimán, su soledad y su arrepentimiento por las decisiones que tomó a lo largo de su vida. Hürrem, su amada esposa, ya no está, y el imperio se enfrenta a grandes desafíos. Un final épico pero también triste que refleja la realidad de la historia y el precio del poder. Muteşem YZYL fue una superproducción que recreó con lujo de detalles la vida en el palacio de Topkapi durante el reinado de Solimán el Magnífico. La serie fue un éxito de audiencia tanto en Turquía como en el extranjero, y generó un gran interés por la historia otomana. Muteşem YZYL no solo narró los hechos históricos, sino que también exploró las emociones y motivaciones de sus personajes. La relación entre Solimán y Hürrem fue el eje central de la serie, un romance apasionado y complejo que desafió las convenciones de la época. El final de Muteşem YZYL es un recordatorio de la fugacidad del poder y la inevitabilidad del declive. Solimán, el sultán más poderoso del Imperio Otomano, se enfrenta a la soledad y al arrepentimiento en sus últimos años. La muerte de Hürrem lo deja devastado, y el imperio se tambalea ante las intrigas palaciegas y los desafíos externos. El final de Muteşem YZYL es un final épico y trágico, que refleja la realidad de la historia y el precio del poder. La serie se consolida como una de las más ambiciosas y exitosas de la televisión turca, gracias a su producción impecable, sus actuaciones memorables y su final impactante. Y para terminar este recorrido por los finales más sorprendentes, no podemos dejar de mencionar Fatmagül Unsukune, ¿o qué culpa tiene Fatmagül? Esta serie, que aborda un tema tan delicado como la violación, nos cuenta la historia de Fatmagül, una joven que es víctima de un terrible crimen y que lucha por reconstruir su vida. A lo largo de la serie vemos su proceso de sanación, su búsqueda de justicia y su historia de amor con Kerim, uno de los hombres involucrados en su agresión. El final, a pesar de la dureza de la temática, es esperanzador. Fatmagül y Kerim logran superar el trauma y construir un futuro juntos, demostrando que incluso después de la peor de las tragedias, es posible encontrar la felicidad. Fatmagül Unsukune fue una serie valiente y necesaria que abordó un tema tabú con sensibilidad y respeto. La serie generó conciencia sobre la violencia sexual y sus consecuencias, y dio voz a las víctimas. Fatmagül Unsukune no solo narró la historia de Fatmagül, sino que también exploró las complejidades del trauma, la justicia y la redención. La serie presentó personajes complejos y moralmente ambiguos, quienes lucharon por superar sus propios errores y encontrar la paz. El final de Fatmagül Unsukune es un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Fatmagül y Kerim, después de superar el trauma y la culpa, logran construir un futuro juntos, basado en el amor, el respeto y la confianza. La serie nos enseña que incluso después de la peor de las tragedias, es posible encontrar la felicidad y construir una nueva vida. Fatmagül Unsukune es una serie inspiradora y conmovedora, que deja un mensaje de esperanza y resiliencia. La serie se consolida como una de las más importantes y significativas de la televisión turca, gracias a su valentía, su sensibilidad y su final esperanzador. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los finales más impactantes de las series turcas. Como pudieron ver, hay finales para todos los gustos, finales trágicos, finales agridulces, finales esperanzadores y finales que simplemente te dejan con la boca abierta. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series turcas que tienen finales sorprendentes. Los invito a que dejen en los comentarios cuáles son sus finales favoritos, cuáles les gustaron más y cuáles les decepcionaron. Me encanta leer sus opiniones. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido un rato. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos que también aman las series turcas, y lo más importante es suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Subo vídeos todas las semanas, así que no se pierdan el próximo. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós.